5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. Dice la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo puede verse en la práctica este mandato dado hace tanto tiempo a la iglesia en este 2020, en días de coronavirus? Para empezar, podríamos inclinarnos a pensar que en estas palabras hay una receta segura para sanar a los enfermos, la cual consiste en la aplicación de algún tipo de aceite por parte de los ancianos o pastores de la iglesia. Amplios debates sobre qué aceite deberíamos usar y cómo deberíamos aplicarlo se podrían desprender de esto. Sin embargo, es claro que estas palabras de Santiago no hablan de un ritual ni del uso de una sustancia específica que garanticen de algún modo que todos los enfermos sanarán. ¿Cuál es el énfasis entonces de este texto? El énfasis está en la oración frente al sufrimiento. Ese es el tema de esta porción que contiene estos elementos. Si alguno de ustedes está afligido, que en este caso significa exhausto o agotado por alguna enfermedad o herida grave, ore. ¿Hay algún enfermo en su iglesia? Que el enfermo, si es que puede, o alguien en su nombre, llame a los ancianos o pastores de la iglesia y oren por él. La oración de fe salvará al enfermo. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz de los justos puede mucho. Elías, el profeta, era una persona con sus defectos como nosotros, y sin embargo, cuando oró apasionadamente para que Dios detuviera la lluvia, le fue concedido. Y cuando oró para que Dios enviara la lluvia, así sucedió. Queda claro entonces el énfasis de esta porción. Se trata de la oración. Dicho de otro modo, esta porción nos enseña a confiar en Dios para hacer las siguientes 6 cosas. Número 1, orar si estamos enfermos. 2, llamar a los pastores de la iglesia para que oren si enfermamos de gravedad. 3, esperar que esta oración sea escuchada y salve al enfermo del mal que padece. 4, orar unos por otros con toda sinceridad esperando que Dios nos sane. 5. Tener en cuenta que la oración apasionada de los que aman a Dios puede recibir respuestas maravillosas. Y 6. Confiar en que la oración no es para superhombres o supermujeres, sino para personas sencillas que reconocen su incapacidad y confían, por así decirlo, en un superdios. En días de coronavirus, sin embargo, lo más probable es que los enfermos de COVID-19 e incluso los de otros males no puedan ni deban recibir visitas, no meramente para evitar que los visitantes se contagien, sino para prevenir que estos se conviertan en nuevos portadores, incluso asintomáticos, pero capaces de diseminar el virus, lo que produciría nuevos contagiados y, aún peor, nuevas víctimas mortales de la enfermedad. Así que los pastores, como cualquier otra persona, estamos normalmente impedidos de hacernos presentes en la habitación donde convalecen los enfermos o en el hospital donde son atendidos. ¿Hace esto ineficaz la indicación bíblica de Santiago 5? De ninguna manera. Si tenemos en cuenta el énfasis del texto que es en la oración, nuestra presencia personal no es un requisito indispensable o insustituible. Todavía se puede llamar a los pastores de la iglesia, quienes representan a toda la comunidad de fe a la que pertenece el enfermo, para que oren por él, los pastores y la iglesia entera. Así, el propósito de orar a Dios por los enfermos se cumple completamente. Pero, ¿qué hay del aceite? ¿Cómo encaja aquí?
Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que los pastores lo aplicaban por sus cualidades curativas a los hermanos enfermos de gravedad, con lo cual mostraban su compasión y participaban activamente en la restauración de su salud. Otros, en cambio, relacionan más el aceite con su uso tradicional para consagrar o apartar para Dios a una persona, como se hacía antiguamente con los reyes y los profetas. Veamos. Si el aceite nos habla de nuestra participación activa para que el hermano recobre su salud, podemos honrar ese principio procurando que nuestro hermano enfermo reciba toda la ayuda que necesite y que esté a nuestro alcance para sanar. Que no le falten médicos, medicamentos ni atención hospitalaria. Nos corresponde hacer que nadie desfallezca de dolor o de enfermedad entre nosotros sin que la iglesia se mueva para ofrecerle toda la ayuda que sea capaz de conseguir. Esto hablaría de una oración acompañada de acciones palpables y efectivas orientadas a que los enfermos recuperen su salud. Si el aceite, en cambio, nos habla de consagrar o apartar a un hermano para Dios, podemos también honrar ese principio mediante la oración misma, rogando a Dios que brinde al enfermo un trato especial durante su convalecencia, ya sea para que recobre su salud, para que reciba nuevas fuerzas y soporte el mal que sufre, o para que le sea concedida, según el deseo de Dios, la eterna sanidad de los que mueren en amistad con Cristo. Así que, sin olvidar que la oración es el centro de estos versículos, podemos tomar la esencia de la visita de los pastores y de la aplicación de aceite a los enfermos, a pesar de las restricciones que nos impiden llegar personalmente hasta ellos. Al final, ni de lejos se le atribuye ningún poder al aceite. De hecho, en la práctica, hemos visto cómo Dios responde a nuestras oraciones por hermanos enfermos y los sana, aunque no los hayamos ungido con aceite. Y sabemos también de hermanos que, aunque se les aplicó aceite, no recobraron su salud física, pero al ser creyentes genuinos, recibieron la gran ganancia de reposar en la gloriosa presencia de Cristo, lo cual, como dijo el apóstol Pablo, es muchísimo mejor que vivir en este mundo lleno de aflicción. En todo caso, tanto los pastores que estamos al cuidado de la iglesia como cada miembro de ella debemos interesarnos en nuestros hermanos que padecen enfermedades serias. Hoy la palabra de Dios nos recuerda nuestra responsabilidad de orar intensamente por ellos, confiando en que Dios puede restaurar su salud, y nuestro compromiso como hermanos en la familia de Dios de no dejarlos a su suerte, sino hacer todo lo que esté en nuestras manos para que sanen de los males que sufren. ¿Y tú te preocupas por ellos, orando y obrando a su favor? 5 minutos. Una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia.